Aquí comienza la ruta de las fundiciones reales de la Sierra de Gádor, famosa desde el siglo XVIII por sus explotaciones mineras de plomo, como esta de Presidio. La explotación de plomo en esta zona comenzó en la época prehistórica, pero tuvo su auge en el siglo XVIII, cuando la corona española decidió construir la primera carretera para dar salida al plomo hasta el puerto de Almería, junto con otros minerales como el zinc, el mercurio y el hierro. El camino partía de Alcolea hacia la Hojar de Andarás y de allí hasta esta fundición de Presidio, donde hemos comenzado el camino. Esta ruta, en torno a un camino carretero, la primera carretera de la comarca, que tenía por objeto poder dar una salida efectiva a la gran cantidad de mineral que en esa época se producía en Sierra de Gádor. Esta ruta se ha puesto en marcha gracias a la Asociación de Desarrollo Rural de la Alpujarra Almeriense, que ha editado folletos e incluso un libro con todo el patrimonio histórico que vemos en el camino. Poner en valor elementos que la verdad que por desgracia la mayoría de los ciudadanos que vivimos aquí no tenemos en cuenta ni le damos ese valor, ¿no? Y gracias a este camino, a la ruta que se ha trazado, pues la gente, sobre todo los más jóvenes, empezamos a conocer un poco nuestro pasado, nuestra cultura y, no sé, a disfrutar, sobre todo para atraer al turismo. La ruta se puede hacer en bicicleta en 3 o 4 días o andando, lo que nos llevaría más de una semana. La primera parada la hacemos en el Palacio del Rey Chico, en Fuente Victoria, famoso porque fue construido sobre los restos del palacio en el que se refugió Boabdil, el último rey nazarí, cuando los reyes católicos tomaron Granada. Nos encontramos delante de la llamada Casa del Rey Chico, una edificación que a pesar de su nombre sabemos que corresponde ya al siglo XVIII, época barroca, y que surge, como muchas otras casas-palacios de nuestro entorno, como fruto de la capacidad que adquiere la baja nobleza provinciana en base al producto de la minería. Muy cerca de aquí, en Fondón, se encuentra la Casa del Moral, totalmente restaurada por los alumnos del Taller de Empleo del Valle del Andarás. Aquí está proyectado poner el museo de esta ruta de las fundiciones reales. Parada obligatoria para ver el monumento en homenaje al minero de la época, antes de dirigirnos al Pozo del Carmen, hasta donde nos han acompañado los alumnos del Taller de Empleo. A pocos metros, justo enfrente, podemos observar el Pozo Nuestra Señora del Patrocinio, un conjunto de 3 pozos mineros que conserva en muy buen estado el chimeneón. Aquella construcción con un arco es precisamente la ermita de la Virgen de Fátima, que tiene una historia curiosa en su creación, porque en un pozo contiguo, precisamente los mineros, nada más salir del pozo, se hundió la galería y se quedó enterrada la herramienta y demás. Entonces la gente adjudicó la situación a un hecho milagroso y construyó la ermita en honor de la Virgen de Fátima. Llegamos a la Fundición Real de Alcora, la mejor conservada de toda Andalucía, donde nos encontramos con sus herederos, la familia Soria. En tiempos de Carlos IV, antes de la liberación del plomo, aquí había todo un destacamento militar que contaba con casetones de guardia, huerto, ermita, almacén de plomo, fragua, hornos y sala de fundición. Me ha parecido interesante, muy interesante, la fundición de Alcora, porque se conserva en muy buen estado. Y allí se puede ver cómo se trabajaban los materiales, el plomo, y cómo se veía cómo se hacía todo el proceso, ¿no? Terminamos nuestro itinerario en la Puente de Alhama de Almería, la construcción de mayor entidad histórico-artística de todo el camino de las fundiciones reales. Se restauró con influencias neoclásicas el 2 de agosto de 1807. Para contemplarlo mejor hay que bajar el barranco del Cervatillo. Los que quieran pueden continuar hasta Almería, aunque la ruta alpujareña termina aquí. Sin duda ha merecido la pena, sobre todo gracias a nuestro guía que nos ha dado toda una lección de etnología.